ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Muy buenos días, ministra. Gracias por acompañarnos. Gracias, Liz. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Bueno, quiero empezar la entrevista preguntándole cuál es su opinión o cómo califica la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desestimó las medidas provisionales solicitadas por la CIDH. Bueno, ayer cuando viajábamos precisamente en defensa de una resolución, de un resultado que ha sido con el que se ha pronunciado el pueblo ecuatoriano, lo hacíamos con la preocupación de lo que estaba sucediendo, del actuar de la Comisión Interamericana, pero también al mismo tiempo abrigábamos la esperanza de que la Corte Interamericana pues sepa, a más de conocer el tema a profundidad, sepa reconocer y valorar que de por medio estábamos hablando del apoyo popular a través de una consulta en donde fue el pueblo ecuatoriano, el soberano, el que nos dijo su postura, el que nos dijo su opinión, el que resolvió sobre asuntos de interés nacional y sobre su futuro. La comisión que viajó ayer lo hacía, como dije, con esa esperanza de que estos temas pues resulten aclarados y que no haya ninguna posibilidad de burlar el resultado de la consulta del día 4 de febrero. Habíamos ya desde Cancillería y desde Procuraduría hace varias semanas presentado toda la información, los argumentos que como Estado planteábamos para continuar con el procedimiento de consulta popular. Y ayer fue una sorpresa conocer que precisamente esos argumentos fueron los que fundamentaron la resolución para que la Corte Interamericana en una resolución histórica, en una resolución que a nosotros pues nos llena de convicción, de mayor compromiso por el país, haya desechado de plano la solicitud que había presentado la Comisión Interamericana. Bueno, y leyendo la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en alguno de los puntos, en el punto 28 exactamente, ministra, ellos muestran que les llama la atención, decían ellos, que la Comisión tuvo una solicitud de medidas provisionales bajo su conocimiento por más de un mes y que recién se activó el mecanismo una vez que se ejecutó el referendo. ¿Por qué? ¿Cómo entender esto? ¿Por qué no hacerlo antes, sino que esperar a que haya pasado el 4 de febrero, que ya el pueblo ecuatoriano se haya pronunciado en las urnas, para poder solicitar dichas medidas? Desde el punto de vista jurídico, que puede ser un poquito más técnico, la Corte tenía que analizar si acaso o las medidas provisionales o las medidas cautelares iban más allá de desarrollar los argumentos sobre la urgencia, gravedad e irreparabilidad. Eso es lo que se tenía que analizar en cualquiera de las dos medidas. Pero en cambio la Comisión había ido más allá cuando planteaba asuntos que vienen a ser de fondo, de manera que era ya una atribución o era un exceso que no podía ser viabilizado. Cuando la Corte hace la argumentación, precisamente se queda revisando si acaso los requisitos, si es que esto era grave, si es que era urgente, si es que era irreparable, y le llama la atención a la Comisión por haber actuado más allá de lo que a ella, a la Comisión, le habían solicitado. Inicialmente le solicitaron medidas cautelares, la Comisión pasa como medidas provisionales, pero además hace un prejuzgamiento sobre asuntos de fondo. Por eso es que la Comisión, además de reconocer la defensa del Estado ecuatoriano, por eso es que la Corte, además de reconocer los argumentos de la defensa del Estado ecuatoriano, le hace este llamado de atención a la Comisión por haber interpretado más allá de lo que a ella le habían solicitado. Pero ¿meritaba calificarlo, señora ministra, como un tratamiento urgente el tratar de mantener en su cargo, en su puesto, a 3 funcionarios que fueron los que impulsaron el que la CIDH emitiera estas medidas provisionales? ¿Era un tema de ese tipo de relevancia? Yo considero que no, yo considero que de ninguna manera. Por otro lado, esta solicitud inicial, Liz, es la que se había planteado antes de la consulta popular. La Comisión mantiene en su sede, digamos así, recibe esa solicitud y no la despacha sino hasta un mes después, cuando ya había pasado la consulta y ya teníamos los resultados de las elecciones, y por eso mismo es que se pone en duda el requisito urgencia con el cual la Corte pues hace esta resolución y desecha de plano la solicitud. Pero además de eso, importante ponderar algo que usted menciona. De por medio estábamos hablando de la voluntad de millones de ecuatorianos
frente a quienes querían mantenerse en sus cargos, ¿no? En cargos que habían sido cuestionados, pero no por un legislador, no por una persona, no por los medios de comunicación, que habían sido cuestionados por el conjunto del pueblo ecuatoriano que había dado su expresión, su punto de vista, su resolución en las urnas. Este es un triunfo para el país, este es un triunfo para la voluntad popular que ha sido reivindicada, no iba a ser burlada, no podía ser irrespetada. Es un triunfo para las decisiones de nuestro pueblo. Por eso es que llama la atención que el hecho de tratar de preservar el trabajo de parte de 3 funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana haya sido expuesto como un tema urgente, que solicitaran medidas provisionales, y por eso le pregunto, señora ministra, si quizás pudo haber dentro de este tema, de esta acción de la CIDH, un sesgo político al momento de tomar una decisión. Bueno, yo me quedo con la resolución de la Corte Interamericana. Nos parece que ha sido reivindicada la postura primero del pueblo ecuatoriano, respetada, reconocida, luego la postura unitaria que como Estado, en la defensa de los intereses del Estado y del pueblo ecuatoriano, había desarrollado la Procuraduría, la Cancillería, diferentes instituciones que elevamos nuestros argumentos para que sean considerados como defensa. Y más allá de eso, pues definitivamente un mecanismo, yo considero el más legítimo en democracia, como es el de la consulta popular. Pero vale la pena, señora ministra, sí, analizar esta actuación del parte de la CIDH, porque ¿qué hubiera pasado si la respuesta hubiera sido contraria? Si a lo mejor no hubieran sido acogidos los argumentos propuestos por el gobierno ecuatoriano. Sí, por eso es que la Corte hace este llamado de atención a la Comisión. Llama la atención sobre la interpretación que había hecho la Comisión, pero además de ello reconoce que hay un exceso, reconoce que habían mantenido pues que era un suceso grave o urgente de acuerdo a los requisitos que se tenían que haber cumplido, lo habían mantenido como un mes en las manos de la Comisión, de manera que se ponía en duda la urgencia, la gravedad y la irreparabilidad, que son los requisitos con los cuales era posible que se dicten las medidas. Pero ¿y ahí cuál es la lectura que hacen como gobierno ustedes ya puertas adentro? El hecho de que haya por un momento dado quizás pesado más el preservar los intereses de 3 personas y ponerlos por encima del voto, como usted lo decía, pues de millones de ecuatorianos que respaldaron el sí para que sea reestructurado ese Consejo de Participación Ciudadana y por ende pues cambiados todos los funcionarios. Claro que llama la atención ese proceder de la Comisión, Liz, es algo en verdad sorpresivo, es algo que además sobre temas electorales en los que ya había habido una decisión, cambian inclusive la petición que hacen en función del momento en el que presentan ante la Corte, porque en algún momento lo que pretendieron es que se suspendan las elecciones, después en cambio que se suspendan los resultados de las elecciones, lo cual era todavía más grave, ¿no? Era un acto sobre otro dispuesto así desde la Comisión. Entonces, claro que nos ha llamado la atención, no podíamos estar de acuerdo jamás con esa manera de entrometerse en decisiones que habían sido ya resueltas por el pueblo ecuatoriano. Repito, no eran decisiones legislativas, no eran decisiones del Ejecutivo, eran unas decisiones provenientes de la consulta popular y sobre eso inclusive hay que analizar si la Comisión tenía esos alcances. Por eso es que recibe un llamado de atención del propio sistema interamericano que reconoce aquí el procedimiento del Ecuador, la defensa, los argumentos de la defensa presentada, pero también reconoce el legítimo derecho que tenemos como ecuatorianos, como ecuatorianas, como pueblo soberano, como pueblo que se autodetermina para escoger, para decidir nuestra posición frente a temas nacionales y nuestro futuro. Ahora, a través de un comunicado, obviamente, ya se pronunciaron las 3 personas afectadas con esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Edwin Jarrín, Tania Pauquer y Sonia Vera, pues han dicho que con la desestimación por parte de la Corte Interamericana ante estas medidas provisionales solicitadas por la CIDH, se marca un precedente que da carta abierta a que cualquier presidente que no esté contento con el ejercicio de cualquier organismo de control, pues llame a una consulta popular y así atentar contra los pilares de la democracia. ¿Cómo interpretan ustedes estas declaraciones, señora ministra? Bueno, esperábamos precisamente que sean esas las reacciones. Me parece que ya fue un exceso presentarlo de esta manera ante la Comisión Interamericana. Además, Liz, conociendo los antecedentes y cuál era la posición que como Estado teníamos frente a medidas o no que pudieran dictar, a medidas que pudiera dictar la Comisión, me parece que desdecirse en este momento, no reconocer aquello que proviene del sistema, pero además del mayor órgano del sistema interamericano como es la Corte, da cuenta de que no había allí argumentos sino solamente intereses por mantenerse en un cargo que ha sido cuestionado por el pueblo ecuatoriano.
A cualquier persona que pretenda desconocer este pronunciamiento, pues vale recordarle que aquí el mandante, el soberano, es el pueblo ecuatoriano, y quienes tenemos por un momento encargos o somos autoridades pasajeras, muy mal nos haría no saber reconocer que aquí el mandante es el pueblo. Bueno, pero si bien los consejeros han dicho que aceptan esta resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al mismo tiempo dicen que seguirán luchando por la defensa de sus derechos y en ningún momento dentro del comunicado hacen alusión a que dejarán el cargo, como quizás pues ya se pronunciaron otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Podría llegar a ser esto un obstáculo o una traba permanente para que se dé paso ya a lo resuelto a través de la consulta popular y referendo del pasado 4 de febrero? Yo diría que no, porque inmediatamente viene ya la elaboración, la conformación de las ternas, tal como se establecía en los anexos de la consulta, para que sea la Asamblea Nacional, la primera función del Estado, la que dé paso a la conformación de un Consejo de Participación transitorio que tiene que desarrollar estas tareas de acuerdo a los resultados de la propia consulta. Me parece que está superado que ha sido un suceso que a todo el país pues nos había sorprendido, a todo el país nos dejaba con la duda de cómo puede ser posible que se inobserven las resoluciones que provienen de las urnas, que provienen de un proceso electoral, además en donde los resultados han sido contundentes, Liz. No ha habido de por medio pues ninguna duda en torno a qué postura es la que ganó, qué postura ha sido la del pueblo ecuatoriano. Superado este suceso, continuamos con la conformación de las ternas del presidente. En el momento en que sea ya pues oficial, enviará a la Asamblea Nacional para que continuemos, para que allá continúe el trámite de conformación. Por eso le preguntaba, porque en ese comunicado ellos dicen, seguiremos luchando. Entonces eso deja la puerta abierta, que seguirán buscando medidas o recursos que les permitan a ellos mantenerse en su puesto de trabajo, en sus cargos, no abandonar el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso es importante lo contundente de la respuesta, de la resolución de la Corte Interamericana, cuando dice que resuelve desechar de plano, ¿sí? Con 4 votos a favor, como usted lo había mencionado, la Corte reconoce el procedimiento que se vivió en el Ecuador, el resultado que provino de la voluntad, de la respuesta de la gente, y considero que con eso pues queda ya cerrado este caso que en verdad no debía, porque no había razones para que se haya presentado. Y tras este impasse, ¿cómo queda nuestra relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ministra? Bueno, ya la misma Corte, el mismo sistema le ha hecho un llamado de atención. A nosotros siempre nos sorprendió ese proceder, esa actitud, esa manera de irrespetar una decisión que venía de las urnas. Quiero ser enfática en eso. La soberanía de un país no podía verse afectada por unas medidas cautelares que la Comisión se reconoce en un reglamento. Recordemos, siempre hemos sido críticos con respecto a eso. Y luego el no análisis de lo que son requisitos determinantes para las medidas o cautelares o provisionales. Vuelvo a decir, la urgencia, la gravedad y la irreparabilidad. Considero que esa, será una postura que la vayamos poco a poco analizando, que seamos siempre conscientes de esto que ha sucedido, no tenía que haberse dado. Pero al mismo tiempo reconocemos y vimos con buenos ojos esta actitud inmediata de la Corte Interamericana, que le reconocía el proceso del Ecuador y reconocía la voluntad del pueblo. Bueno, el presidente Moreno fue muy enérgico en calificar la actuación por parte de la CIDH, y una vez cerrado ya este capítulo, dejando atrás este impasse, este sinsabor, ¿qué corresponde ahora? Porque comienza también ya a correr el reloj, y por parte de los ecuatorianos pues se mantiene esa actitud expectante a ver ya resultados, respuestas concretas, ¿no? Como había dicho el presidente una y otra vez, la conformación de un Consejo de Participación transitorio pues es lo que nos ayuda a migrar de un sistema al otro, y en ese Consejo el país debe tener la seguridad de que la propuesta será con hombres, con mujeres que representen la diversidad del Ecuador, que representen los valores del Ecuador, gente que tenga una trayectoria, una hoja de vida, una historia de vida propia, gente que no haya recibido cuestionamientos. Esto no quiere decir que nos vayamos a quedar con un comité de notables, ni mucho menos, sino con un comité que represente a todo el país, que esté conformado, compuesto por gente valiosa de todo el país.
La Asamblea pues tomará sobre eso las decisiones en cuanto las ternas lleguen allá, y luego las reformas que vienen dadas por la propia consulta, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, los temas que ya a nivel constitucional se van a ir incorporando sobre la pregunta 1, por ejemplo, inmediatamente tienen que implementarse, porque esa es la exigencia, el mandato, la orden que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. Ahora, si bien es cierto, el presidente Lenín Moreno siempre, desde que fuimos a las urnas, él dejó abierta la posibilidad de recibir nombres, la puerta abierta para recibir nombres de las mejores personas, los que tengan los perfiles más probos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ustedes como gobierno tienen también quizás su propia lista, nombres de personas que creen tienen ese perfil idóneo? Bueno, siempre hay nombres que pueden ser considerados, Liz. Estamos pendientes de las recomendaciones, las sugerencias que provengan de organizaciones sociales, de diferentes gremios, representantes de colectivos, de organizaciones que han estado en las luchas que el pueblo ecuatoriano ha sabido dar y las ha dado, ¿no? Hay varios nombres, luego pues el presidente resolverá. Hemos escuchado, así como hemos escuchado cuáles eran las decisiones producto del diálogo nacional que se hizo con todos los sectores, también estas que son sugerencias que han sido solicitadas por el presidente Lenín Moreno. Pero y sugerencias que hayan salido propuestas desde el interior también del gobierno. El presidente ha sido claro en decir que esta vez no estará conformada ni por coidearios ni por amigos, pero a lo mejor sugerencias propias de este equipo de gobierno, algunos nombres que nos pueda compartir, señora ministra. No, yo no tengo nombres. El presidente lo que ha dicho es que revisará y hará un análisis minucioso, severo, exhaustivo de unos requisitos que pueden dar cuenta de la idoneidad de estas personas, de la no pertenencia a partidos, a movimientos políticos, de que no hayan estado comprometidos un tiempo excesivo, digamos, un tiempo con el que uno pudiera verificar su cercanía a un movimiento o a un partido político o a una tendencia política, porque a veces, generalmente, más bien, eso no proviene solamente de los partidos. Los gremios también tienen su tinte, su matiz político, y el presidente sabrá pues resolver en esas sugerencias los nombres de personas que nos representen a todos. Como ha dicho, no me interesa conformar un consejo de participación de amigos, de simpatizantes, de militantes. No es esa la idea. Queremos un consejo de participación que sepa estar a la altura de las respuestas que como país hemos recibido y hemos dado el día 4 de febrero. Señora ministra, quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24. Gracias también. Gracias, Liz. Buenos días. Buenos días. Nos vamos a ir a nuestro primer corte, pero al regresar nos acompañará ya el asambleísta de Unidad Primero, Alianza País, Daniel Mendoza. Junto a él hablaremos del trabajo de la Asamblea y también de los resultados de la consulta popular. Enseguida regresamos.